Vamos a terminar hoy el primer capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. La sección que nos toca hoy es del 27 al 30, pero vamos a entrar en contexto, vamos a empezar leyendo desde el verso 21. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entendemos que cuál era el conflicto de Pablo. El conflicto actual de Pablo. ¿Desde dónde escribe Pablo? ¿Y por qué quedó preso? Por causa de Cristo, ¿verdad? Ese es el conflicto que hay independientemente de todo lo demás que estaba pasando también en la iglesia, no solo en Roma, sino a lo largo de todo el imperio, ¿no? Persecución. Si bien todavía no se había desatado la gran persecución, Pablo escribe aproximadamente en el 62 y la gran persecución neroniana empieza en el 64, pero ya había persecución de los cristianos, ¿sí? Y Pablo es el fiel reflejo de eso, está preso en Roma, ¿sí? Eh, Varias cosas en esta última sección. Nosotros habíamos dividido el primer capítulo en cuatro, ¿se acuerdan? Cuatro títulos. Y este último título es Una vida digna del Evangelio. Y fíjense que Pablo tiene un conflicto que él lo manifiesta y dice: estar con Cristo no hay nada mejor que eso. Pero quedar en la carne, o sea, quedar en el cuerpo, era necesario por causa de quiénes, de los destinatarios de la carta, o sea, de la iglesia, no solo de los que estaban en Filipo, sino de todas las demás iglesias. ¿Por qué era necesario Pablo? Porque era un apóstol de Jesucristo con autoridad espiritual para llevar ¿qué? La doctrina y un montón de cosas fundacionales de la iglesia. Pero dice algo el 27, y esto es llamativo, dice: solamente, o sea, como algo prioritario, dice que se comporten como es digno del Evangelio. Dice, ya sea que vaya o que esté ausente. Y esto es importantísimo porque les está diciendo: cuidado con atar su vida espiritual a que yo esté o no esté. No se hagan los cancheros. Nuestra vida espiritual depende de nosotros. No le podemos echar la culpa al pastor de la iglesia, al encargado de jóvenes, de adolescentes. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de nuestra vida espiritual. Nos congregamos ahora mucho más veces que antes, seguro, pero eso no significa nada. Después en la semana tenemos una obligación, que es estar nutridos de su palabra en oración. Nosotros tenemos una relación, porque si no sería una religión más. Y esto es lo que dice Pablo: cuidado, porque puede ser, yo tengo todo el deseo de ir, de servirlos, tengo aparte ese ministerio, pero si yo estoy o no estoy, tengo que huir que ustedes se están portando como, de una forma
digna. Y dice, ¿digna de qué? Del Evangelio. Esa palabra digno en el griego, saben que habla de tener una balanza equilibrada. Dice, ¿a qué se refiere? Bueno, de un lado del plato está el Evangelio, del otro lado estoy yo. No puede haber una desigualdad. Si yo proclamo que soy cristiano, ¿cómo tengo que vivir? Como lo que proclamo ser. Si yo proclamo el Evangelio y después hablo como el mundo, mi matrimonio es un desastre, en el trabajo soy un desastre, ¿estoy viviendo dignamente conforme al Evangelio? No, ¿verdad? La dignidad cristiana es un tema que podríamos desarrollarlo en varios meses, pero se resume a vivir de una forma que no contradiga el Evangelio mismo y vivir de una forma que agrade a Dios. Vamos a buscar ahí Colosenses 1:10, que ahí Pablo describe un poquito más qué significa esto de la vida digna. 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo es ser digno? A ver, Pablo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, ¿y qué? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Y sigue la lista, ¿no? Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias. O sea, la vida de dignidad que agrada a Dios involucra básicamente toda la vida cristiana que leemos en todas las cartas, en todo el Nuevo Testamento, desde lo que dijo Jesús a sus discípulos hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Eh, y esa dignidad no depende en nosotros, no está atada a las autoridades espirituales de una congregación en la cual nos congregamos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y esto se lo deja muy en claro Pablo a estos hermanos. Compórtense como es digno del Evangelio, esté o no esté entre ustedes. Y fíjense que parte de esa dignidad dice, oiga de ustedes que están como. Y acá otro tema, ¿no? Que es la firmeza. En la firmeza de un cristiano, ¿qué se les viene a la mente? No ceder a la tentación. ¿Qué más? Poner los ojos en Cristo, que involucra un montón de cosas, ¿no? Estar firmes en la doctrina, ¿verdad? Tener convicción. Bueno, y así seguramente a ustedes se les pasan muchas cosas más por la cabeza. Pero fíjense cómo esta vida digna no es la vida del individualismo que hoy se nos profesa tanto, el humanismo y el individualismo, que también se ha metido en la iglesia y ahora vamos a hablar un poco de eso. Dice estar firmes en un mismo espíritu. ¿Qué dice? Combatiendo como. Claro, había una realidad en estos hermanos. ¿Cuál era el combate de ellos? Parte del problema de las iglesias del primer siglo, el combate lo tuvieron primeramente con judíos. Pablo mismo tiene contradicción de los judíos, de la sinagoga lo sacan, ¿se acuerdan? En Tesalónica, se tiene que ir, llega a dónde, ¿se acuerdan? De Filipo, él se va, ya ahí no hay persecución de judíos, ¿se acuerdan? Ahí lo meten preso, ¿se acuerdan? Con Silas, pero no fueron los judíos ahí porque no había ni siquiera sinagoga. ¿Fueron quienes? Los magistrados, ¿no? Los propios ciudadanos que decían, ¿se acuerdan que le había expulsado el demonio a una? Claro, le tocó el bolsillo a los que tenían ese negocio, y entonces él se tiene que ir. Pero después, a partir de ahí, que llega a Tesalónica y va bajando, es todo el conflicto que él tiene, es de los judíos de la sinagoga que lo persiguen. Y así en un montón de lugares donde él va. De hecho, él termina el tercer viaje, lo quieren matar a Pablo los judíos de Jerusalén, y él termina apelando ¿a quién? Al César, y por eso es que está preso en Roma. O sea que toda su vida conflicto con quiénes, con sus propios hermanos, porque incluso él había sido fariseo. Pero la realidad de estos hermanos es que el conflicto y la lucha que tenían ahora no era ya con judíos, pero sí
con todos los demás ciudadanos que vivían en Filipo. Y no era un conflicto así nomás, no era una discriminación o le hacían bullying a los hermanos. Muchas veces corrían riesgo su vida, sus bienes, su cuerpo. Acuérdense que a Pablo, el mismo Filipo, lo latigaron con Silas, le dieron para que tenga. Y no contentos con eso, lo metieron en el peor calabozo. Entonces, ¿había conflictos o no? Sí que había conflictos. ¿Cómo tenían que estar? Dice, firmes y cada uno por su lado, unánimes. La palabra griega dice una misma alma. Eso involucra un montonazo de conceptos. Y es lo contrario a lo que Santi habló la otra vez del hombre de dos ánimos. ¿Se acuerdan? Que Santi habló. Lo literal de eso que dice Santiago es de doble alma. Fíjense el contraste, ¿no? Nosotros, aún siendo cristianos, podemos estar cada uno también en cualquiera, ¿no? En cualquier lado, aún teniendo asistencia en las reuniones. Ahora vamos a ver qué significa realmente el congregarse. Pero fíjense que la vida digna no es solo la vida en solitario, si cabe la expresión como cristiano, que es el diario vivir, sino nuestra vida en iglesia. No cabe la idea de un cristiano que no se congrega en el Nuevo Testamento, ¿eh? Y vaya que había iglesias con problemas. Porque la mayor excusa es que en mi iglesia hay hipócritas, en mi iglesia hay religiosos, en mi iglesia hay esto y esto. Yo te daría a elegir las iglesias del primer siglo a ver en cuál te congregás. A ver si te gustaría congregarte en Corinto, por ejemplo, donde en la cena se embriagaban algunos. Yo no creo que hoy se embriaguen en la cena del Señor en ninguna iglesia, por más desastrosa que pienses que está. Sin embargo, en ningún momento se estimula a los cristianos a abandonar la congregación, ¿verdad? La vida en comunidad es el modelo de iglesia que Dios tiene para nosotros. Y parte de la dignidad de vivir el Evangelio es vivir congregándonos, con todo lo que eso involucra. Romanos 15, 5 y 6. Esa palabra unánime no significa que todos tenemos que pensar exactamente igual. ¿Ustedes creen que todos pensamos lo mismo? No, tenemos diferencias en varias cosas. Pero habla de un mismo propósito, de una misma convicción. Si no tenemos la misma convicción y certeza de fe, es imposible que podamos estar firmes, combatiendo. Y fíjense que la idea de combate que Pablo pone ahí es la idea de un ejército. Son fuerzas armadas que están combatiendo. Seguro se le pasó a Pablo la idea de los ejércitos y las formaciones romanas que nosotros en algún momento estudiamos. ¿Cómo iban esos soldados? Los que iban en primera fila iban con su escudo, con la gladius romana en la otra mano y tenían unas sandalias que tenían una especie de clavo porque tenían que estar como... Y ahí no los podían mover. Dependía también la vida de los de atrás. El concepto que nosotros tenemos que estar en formación. Imagínense uno y el otro tomando mate en la esquina. Y la primera flecha se la come seguro, pero además desfortalece al que está bien firme, ¿verdad? Romanos 15, 5 y 6 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es otro concepto importante. Nosotros glorificamos a Dios en nuestra vida personal, sí, pero en nuestra vida congregacional. Y esto está atado, implícitamente este texto está diciendo, cuidado que no se puede glorificar a Dios del todo si no estás en congregación. No existe el llanero solitario de la fe. La iglesia, Cristo murió para formar la iglesia que es un cuerpo. Ahora vamos a buscar un poco esto, qué implica. Y quiero en esto también tocar un tema que hace poco, no sé con quién lo comentaba el miércoles pasado en la oración. Hay una estadística en Estados Unidos, vieron que ellos, si son buenos, es para hacer estadística.
de cristianos. Y la verdad que es bastante alarmante porque el 29% son sin afiliación religiosa. Del total de cristianos estamos hablando. Y el 22% se consideran espirituales pero no religiosos. O sea que en la sumatoria tenemos un 51% que quieren a Dios pero sin la iglesia. ¿Qué les parece? Y esa tendencia se está viendo acá también, ¿eh? Que a poco va creciendo. El modelo de la iglesia de Cristo, porque ahora vamos a hablar de las excusas que se ponen para esto, es de una vida en comunidad, pero se grafica de una forma tan espectacular como el cuerpo. Quienes sabemos de biología y estudiamos anatomía, entendemos la perfección de lo que es el cuerpo, de cómo funciona, de cómo se integra. Dice 1 Corintios 12, dice así: porque así como el cuerpo es uno, fíjense ya de la unidad está hablando, y tiene que muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué dice? Son un solo cuerpo, así también ¿quién? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La idea del bautismo acá no es pasar por agua, es la idea de ser inmersos en el cuerpo. Eso lo logra el Espíritu Santo, quien nos convenció de qué? De pecado y de juicio. Y la posibilidad de tener una nueva vida, como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Quién lo hace eso? El Espíritu Santo. Por ende, el Espíritu Santo nos insertó en el cuerpo de Cristo. Dice 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿cómo? Como yo quiero, como el pastor me dice, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Bueno, sigue. Ustedes saben que el contexto en Corintios era los sectarismos, el preferir ciertos dones más exhibicionistas que otros, y Pablo tiene que decir, cuidado, cuidado con lo que ustedes están valorando, cuidado con lo que están haciendo, en primer lugar, incluso con lo que desean, porque acá el que reparte es el Espíritu Santo. Dios pone los miembros como Él quiere. No me gusta, que te guste, porque si no va a ser un miembro afuncional. Y el miembro que no funciona en ningún momento dice ahí que se cae del cuerpo. Sería buenísimo eso. Se cayó del cuerpo y andamos más livianos. Hoy me trajeron un perrito a placa con una pata que tiene un tumor. Y claro, el pobre camina, pero además tiene dolor. Y la gente cada vez más tiende a humanizar a los animales. Porque claro, a nosotros si nos amputan un miembro, y posiblemente tengamos un psicólogo de 5 años para recuperar todo, ¿no? Desde el trabajo hasta acomodarnos en nuestra vida. Pero el animal no tiene factor psicológico que tenemos nosotros. Entonces yo le decía, amputale la pata porque va a ser un perro más feliz que como está ahora. Ay, no, pobrecito es lo que vos pensás. Al perro le amputás esa pata que lleva colgando y dolorida y en 2 semanas el perro salta, corre y anda como si nada le hubiese pasado.
En el cuerpo de Cristo, hermano, el miembro que no anda sigue siendo parte, y ese es un problema, ¿no? Porque eso vemos los problemas que hay en la iglesia. Miembros disconformes con lo que son, o miembros enfermos, y generan un cuerpo que y anda, porque por la gracia de Dios que anda, pero anda rengueando o anda arrastrando, ¿no? O anda sordo o anda medio tuerto. La idea de esto de que dice Pablo acá, consideren que Dios nos puso en el lugar que Él quiso. Él nos dio dones, nos dio talentos, para ser parte de esa integridad que es el cuerpo. La única mano que andaba sola es de la serie de los Locos Adams, nada más. Después, el cuerpo tiene que funcionar integrado con la cabeza que manda, que es Cristo. Y los problemas de la iglesia son justamente por esto, o porque hay desavenencias entre los miembros, o porque hay miembros que no están funcionando. El ojo anhela ser oreja y deja de ser ojo, y nunca va a poder ser oreja por más que quiera. ¿Se imaginan? El otro texto es Efesios 4, 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir como edificándose en amor. Si no hay amor no puede haber edificación, lógicamente, ¿no? Pero hay muchos más textos, pero la idea no es tampoco ahondar en esto, que entiendo que todos somos ya grandes y entendemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto, pero me interesaba también poder tocar esto de que por qué hay una tendencia entonces, que no es solo en Estados Unidos, que hay una tendencia generalizada de abandonar la congregación. ¿Qué es lo que está pasando dentro de las cabezas de esas personas? Algunos quizás, como dice Hebreos, ¿viste? Hebreos dice no dejándose de congregar, como algunos tienen. Claro, ustedes me van a decir, uno lo lleva a nuestro tiempo, pero créanme que congregarse en esa época era jodido, ¿eh? Ahí te podía valer la vida, ahí no ponías en el cartelito Iglesia Cristiana Evangélica donde te congregaba, tenía que hacerlo escondida. Y había persecución y había un montón de cosas, entonces que se dejaran de congregar, y bueno, yo la verdad que no me animo a juzgarlo a estos hermanos con el dedo. Pero ¿y hoy qué excusa hay para no congregarse? Si nadie te está persiguiendo, nadie buscará tu cabeza por ser cristiano. Claro, en nosotros sabemos que en África sí, ¿no? En África hay hermanos, y que aún así se congregan. No hace mucho decapitaron a unos cuantos por ser cristianos, no sé si escucharon las noticias. Y otros los ves cantando, un grupito, cantando en el lugar donde había sido su iglesia, toda derribada, toda destruida. Pero ellos están ahí juntos cantando a Dios. Y en Occidente la tendencia es dejar la congregación. Entre todas las excusas nosotros conocemos cuáles son, porque tenemos hermanos que un día se congregaron y de repente dejaron de congregar y no buscaron otra congregación, no se congregan más. Y sabemos cuáles son las excusas. Pero quiero decirte que la tendencia de abandonar la congregación para juntarte con los que te caen bien en tu casa no es el modelo bíblico de congregación, ¿eh? La excusa que ponen estos es que en el primer siglo se juntaban en casas. Y listo, cerramos y el que no quiera creer que reviente. Pero muestra la ignorancia que hay no solo del contexto histórico, sino de la doctrina bíblica de la eclesiología cristiana, que es la que Cristo quiere para nosotros. En primer lugar, sí se juntaban todos en el templo. Eran muchos, ¿eh? Y después se dividían en casas, porque en Jerusalén no había capacidad de un edificio como tenemos hoy para albergar a tantas personas. No les quedaba otra, se juntaban en casa.
¿Y cómo tenían la cena? Y tenían la cena los domingos en las casas. Cuando viene la persecución, se acabó de juntarse en el templo. Tuvieron muchos que rajar, otros se quedaron. Y sí, se seguían juntando en casas. Pero eso fue circunstancial. En la medida de que la persecución cesaban, buscaban un lugar para juntarse. Pero lo segundo y más importante es que todos en casas o no casas estaban sujetos a la autoridad espiritual. En el primer siglo los apóstoles y después los profetas y después los maestros. Y estaban sujetos a sufrir disciplina de parte de Dios por esas autoridades espirituales. Y vemos a un matrimonio que le miente al Espíritu Santo y ¿qué pasa? Disciplina del Señor, cayeron secos. Dice, y la iglesia quedó. Y sí, porque esto no es un club social. Esta es la iglesia por la cual Cristo murió. Así que estaban en casa, sí, y gran parte del primer siglo estuvieron en casa, pero todos respondían a una autoridad espiritual. Todos eran conscientes de que tenían dones y que los tenían que ministrar en la congregación. Si el modelo de iglesia, hermano, es juntarme con el que me cae bien una vez al mes, cuando sí, abro la Biblia, comemos, hablamos de cualquier cosa y después taza a su casa, cada cual, pónganme acá que yo firmo, ¿eh? Me encanta ese modelo a mí. No me compromete nadie, no le tengo que dar explicaciones a nadie, no tengo que cumplir horario de nada. Es más, con los que me junto me caen bien todos. Poneme que firmo, yo firmo. Pero ¿sabes qué? No es el modelo de Dios, ¿eh? No te pongas excusas para tener ese modelo cómodo, porque no es el modelo de iglesia de Dios. Y por algo en la palabra dice, sopórtense los unos a otros. Claro, en esa época había que soportarse más. Unir judíos y gentiles no era tan sencillo, ¿eh? No era nada sencillo. Pero tenían que vivir en comunidad, tenían que aprender a soportarse y tenían que manifestar el amor de Cristo, porque Jesús mismo dijo, los van a conocer que son míos cuando evidencien los de afuera cuánto se aman. Y a veces quizás se nos gane un poco esto de, ¿no? ¿Y por qué? Y empezamos a poner un montón de excusas. Y bueno, cuando empezamos a ver la realidad de lo que los cristianos sufrieron en el primer siglo y aún así se buscaban para estar juntos y mostrar el amor de Cristo, lo que sufren hoy día otros cristianos perseguidos, se nos tendría que caer la cara de vergüenza de pensar así. No dejen de congregarse, y dice, como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. ¿Saben que la costumbre implica que había tiempo que llevaban que enfriándose, espiritualmente fríos? Cuando hay una costumbre, eso se transforma en un hábito. Y si bien tenían las excusas de no congregarse, el imperativo es, ni se te ocurra dejar de congregar. Y la palabra que utiliza ahí en el griego para congregarse, habla de algo totalmente activo. No era asistencialismo a lo que se refiere el texto. Es no dejes de estar integrado activamente. Esa sería la mejor traducción. Porque ¿saben qué? Pueden haber hermanos que asisten a la iglesia y no están congregados. Solo son asistentes. Lo que nos dice la palabra de Dios es que nosotros tenemos que tener una participación activa, no ser solamente espectadores. Y ahí ese mismo texto dice, exhórtense. Alguno podría pensar y decir, bueno, juzguen a estos hermanos que dejan de congregarse, ¿no? Denle con un caño. Y la palabra exhortar es todo lo contrario. ¿Saben qué es? Es ponerse al lado. Decir, che, hermanito, no te veo en la congregación. ¿Qué te pasa? Es incentivar al hermano. Transmitirle que el concepto de Dios y el deseo de Dios es de que se congregue. No, pero ¿sabés? No hay forma que en tu iglesia... Bueno, hoy tenemos una iglesia cada 10 cuadras, hermanito. Buscá una.
¿No podés encontrar una en la cual congregarte? ¿Qué se evidencia? Que el problema no es la iglesia, el problema sos vos. El modelo de Cristo para su iglesia es la de comunidad, la de una comunidad que manifiesta el amor de Cristo. Y algo con lo que termino, que es también la vivencia de muchos hermanos hoy a lo largo del tiempo, y es vivir lo que Pablo también estaba viviendo, que es el sufrir por causa de Cristo. Dice 28, en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, o sea, esto viene de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esta es la parte que no nos gusta. Porque nosotros sabemos que la salvación es por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Dice, esto no es es un don de Dios. Lo que dice Pablo acá, que a ustedes no se le concedió por don la fe solamente el creer. Es un don de Dios también padecer por Cristo. Ay, pero eso no me gusta tanto. Cuando se acuerdan al principio de la predicación y el testimonio de los apóstoles, las autoridades de Jerusalén los encarcelan y los golpean, dice que salieron quejándose de la vida, salieron alegres por ser tenidos dignos de padecer por Cristo. Fíjense cómo su cabeza era tan distinta a veces a lo que es la mía. Que cualquier cosa mala que me pasa, ay Señor, pero yo soy tu hijo, hijo del rey, ¿por qué me pasa esto? Y este también es el peligro de un evangelio cómodo, decir que por seguir a Cristo todo te tiene que salir bien. Eso no está en ningún lado del Nuevo Testamento, jamás, ni Jesús lo dijo, dijo en el mundo muchachos van a tener aflicciones, pero confíen, ¿por qué? Porque están del lado del vencedor, porque yo vencí, dijo Jesús. El modelo de sufrimiento también es el modelo que es para la iglesia. Todos en alguna medida u otra hemos sufrido a causa de Cristo. O nos hicieron bullying en la escuela, o en algunos que otros trabajos, tuvimos algunos, hasta han sido despedidos de trabajo porque se negaron a mentir o a hacer cosas que iban en contra. Y cada vez que hablamos con alguien, hoy también vamos al choque, porque si te hablan de ideología de género, tenemos que estar, si te habla de aborto, tenemos que manifestar la palabra de Dios, y siempre vamos a tener conflicto. El mundo jamás nos va a abrazar con los brazos abiertos. Así que por una o por otra, siempre un cristiano verdadero va a sufrir. Pero tenemos que entender esto, hermano, es un privilegio para el Hijo de Dios sufrir por causa de Cristo. Y termino con dos textos. Mateo 5, 10 al 12, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el último texto, tenía más textos acá, pero por amor al tiempo leemos 1 de Pedro 4, 12 al 16. Después yo voy a dejar igual en YouTube el link para el resumen de todo el primer capítulo para el que lo quiera, ¿sí? 1 Pedro 4, 12 al 16 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Una vida digna del Evangelio implica mucho más de lo que en este corto tiempo hemos tratado aquí, pero creo que es importante considerar esto que Pablo les decía, fíjense, hace tanto tiempo a estos hermanos, pero que el Espíritu Santo y su palabra nos dicen hoy otra vez a nosotros. Porque como dice Eclesiastés, la vida a veces es un círculo que se repite, ¿no? Y los padecimientos van pasando de generación en generación, de lugar en lugar. Agradezcamos por la libertad que tenemos de profesar, de juntarnos, intercedamos, hoy estamos en una reunión de oración, intercedamos por nuestros hermanos perseguidos y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Que Dios bendiga su palabra.